Bueno, bueno, como les decía, pues buenas tardes, mujeres, amigas, invitadas. Qué gusto pasar este tiempo juntas. De verdad, esto es un regalo. Personalmente los disfruto mucho y aprendo. Me conecto con las historias de otras mujeres. Qué agradable tener a tantas mujeres también de otros lugares. Eso es una bendición y un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo. Y bueno, es mi deseo que lo que hoy les comparta las anime, sobre todo a estudiar la palabra de Dios, que salgan ansiosas de conocer un poco más sobre Cristo. Y decirte también, mujer, que no estás sola, que lo que te pasa a ti nos pasa a muchas, a muchas. Entonces, como dijo Marce, hoy mi deseo profundo y mi ánimo es que hoy pues la pasemos bien, que sea un buen tiempo, que estemos aquí ahora, concentradas con lo que Dios nos quiere mostrar. Pero realmente sí, el protagonista de hoy, perdón, es él. Bueno, como bien lo dijeron, pues la conferencia o el nombre de la conferencia la titulé Me quiero casar, me quiero divorciar, porque muchas mujeres solemos en alguna época de nuestras vidas, en algún momento, pues casarnos y otras ya casadas que pasan situaciones muy complejas, como saben, yo ya pasé por eso, pues quieren divorciarse. Entonces yo he experimentado ambas cosas, así que puedo transmitir algunas cosas referente a estos temas. Bueno, para eso, pues voy a compartirles una parte de mi historia. Vengo de una familia funcional, fui criada en un hogar con papá y mamá, mis padres ya llevan juntos más de 48 años, tengo dos hermanos, uno mayor, uno menor. Mi padre, un hombre muy trabajador, mi madre también, ocupada de su casa, desbordada de amor por sus hijos. Como mi padre trabajaba, pues era ella quien nos ayudaba a hacer las cosas, arreglaba las cosas de la casa, nos corregía también, quien nos ayudaba a hacer las tareas, cocinaba, en fin. Ya se imaginarán, una madre como muchas de ustedes o como sus madres son o fueron. Y bueno, ya entenderán qué era lo que yo iba aprendiendo. En un hogar donde se dialogaba mucho, mi opinión valía, por lo general las decisiones que se tomaban pues eran concertadas y pues mi punto de vista era tenido en cuenta. Nunca di muchos problemas, la verdad, era juiciosa, estudiosa y criada con la filosofía que hay que trabajar y trabajar. Entonces hubo ocasiones donde el 24 y el 31 nos la pasábamos hasta las 12 de la noche trabajando y eso era normal para mí. Todos trabajábamos en casa. Estudié una carrera profesional y adivinen, toda la carrera trabajé y estudié. Así que no permanecía mucho en casa para aprender las labores domésticas. Iba a la iglesia, pero en ocasiones, después de ir a la iglesia, me iba un rato a trabajar los domingos. Y también fui criada con algunos rasgos de apariencia, ¿no? Hay que lucir bien, siéntese bien, las niñas hacen esto y no esto, eh, hay que demostrar fortaleza. Cuando nos invitaban a fiestas llevábamos muy buenos regalos, regalos que a veces ni uno mismo se da. Pero bueno, en fin, esto es un poco de dónde vengo, ¿no? Cuando fui creciendo, entonces en busca de la felicidad, creo que muchas vamos en esa búsqueda y de lo que yo en su momento entendí como felicidad en términos de alcanzar cosas, pues me guío por un libreto donde creo sin temor a equivocarme, como les decía, muchas nos guiamos por él. Yo me incluyo pues ahí en ese libreto porque nos vendieron la idea que si tú eres profesional, te casas, tienes un buen trabajo, hijos, carro, casa, eres una persona creyente, eres buena, no le haces mal a nadie, esas cosas te van a hacer feliz. Pero detrás de eso, ¿saben qué? También me movía mucho el miedo. Soy miedosa. ¿El miedo a qué? A cumplir. ¿A cumplirle a quién? A mis papás,
a la sociedad y a cumplirme aparentemente a mí. Entonces, en principio, entendí que estar bien era estar bien en términos económicos, materiales y un poquito espirituales. Entonces, yo les cuento que todo eso lo hice. Estudié ingeniería industrial, hice una especialización, me vinculo a una muy buena empresa donde yo iba ascendiendo, me convierto al cristianismo, me bautizo en el año 2001, que por cierto, esa sí ha sido la mejor decisión de mi vida. Luego me caso en el 2008 con un hombre cristiano y tenemos un hermoso hijo que, como Marce dijo, se llama David. Compramos el carro, aplicamos al subsidio familiar y empezamos a pagar la casita. Entonces ustedes dirán, ¿cómo iba el libreto? Pues aparentemente bien, ¿cierto? Pues no. Me regreso un poco en el tiempo para contar algunas motivaciones que hubo detrás de hacer algunas cosas, como por ejemplo el matrimonio, que es lo que hoy nos une, pues. Entonces voy a hablar un poquito acerca de esa etapa del matrimonio. Cuando vino el sueño de casarme, no me di esa decisión tan importante. ¿Y por qué les digo medir? Porque siento que Disney, sí, Disney, el de las princesas, nos ha hecho mucho daño. En mi mente pensaba en el vestido, en el príncipe, en la fiesta, en el adorno, en los invitados, en la frase de vivieron felices para siempre. Y error, el matrimonio es el comienzo de una nueva vida, no es el fin, no es como la meta, sino es el comienzo de una nueva vida con otra persona. Y saben una cosa, para Dios el matrimonio tiene un gran valor. Y son cosas que a veces no medimos, no dimensionamos. Les agradezco que vayamos a la Biblia en Mateo 19, 4 al 6. Voy a ir leyéndola. Cuando Jesús respondió, dice, ¿no han leído las escrituras? Ahí está escrito desde el principio. Dios lo hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, dice que nadie separe lo que Dios ha unido. ¿Sí? Eso pasa cuando tenemos la mirada en Jesús, cuando tenemos la mirada en Dios. También les pido que me acompañen en Hebreos 13:4, porque lo que les digo, para Dios tiene en alta estima el matrimonio. Dice, respeten el matrimonio, manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practican inmoralidades sexuales. Entonces, si se dan cuenta, pues para Dios es muy importante. Y hay muchas escrituras, hoy por el tiempo no, pero ojalá ustedes puedan tomarse el tiempo de revisar, pero hay muchas escrituras que hablan acerca del matrimonio, del respeto, de la honra, de cómo ve Dios el matrimonio. Entonces sigo con la historia. Tuvimos un noviazgo de 11 meses, en ese momento con mi novio, entre noviazgo y compromiso. Hoy reconozco que no me casé enamorada, que me casé por el libreto también, apoyada un poco en el libreto, porque mis amigas se estaban casando, porque estaban de moda. Él estaba estudiando ingeniería civil en la Universidad Nacional y asistía a la misma iglesia en la que yo me congregaba. Varias personas nos aconsejaron, no se casen. A él también le decían, déjela tranquila, no se case con ella. Y ninguno de los dos hicimos caso, e hicimos las cosas a nuestra manera. Quiero invitarlas a que vayamos a Proverbios 15:5. ¿Por qué? Porque escuchar el consejo es muy importante. Es muy importante no irnos llevadas a nuestro parecer, ¿sí? O sea, de verdad, en Dios hay sabiduría, hay paz, Él nos muestra el camino, ¿sí?
En Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y yo hoy reconozco que nosotros no atendimos el consejo, que muchas veces le decimos a Dios, mira, tú encárgate de estas áreas de nuestra vida, pero nosotros de esta. Es un error ser tan arrogantes y pensar que nosotros podemos, es muy arrogante. También las invito, a que vayamos a Proverbios 4, 20, 21, donde dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y nosotros que estábamos más pendientes de los 100 invitados, pendientes del vestido, 8 días antes él me trató mal, me hizo varios desplantes. Chicas, Dios nos muestra las cosas, esa es la verdad, pero también como ya nos habíamos casado por lo civil, muy llevadita por la apariencia, entonces decido seguir adelante y terca me caso. O sea, Dios me mostraba vez tras vez, mira, con el consejo, mira, con estas cosas que ves en Él. O sea, Él nos muestra a veces cosas, pero la terquedad, la obstinación, que la Biblia habla sobre todo de la obstinación, es uno de los pecados de las mujeres que nos llevan a cometer muchos errores, ¿sí? Y me caso en la iglesia, pero muy llevada de mi parecer. Yo sí veía cosas en el noviazgo, porque uno ve cosas y piensa, no, eso yo puedo con eso, mi amor lo va a cambiar, Dios lo puede transformar, uno hasta mete a Dios en el camino, se arreglan las cargas, era una de mis frases favoritas, chicas. Error. Algunas le damos mucha importancia a la boda, a los preparativos, pero realmente ese es apenas el inicio de una vida con otro ser humano, ¿sí? Aunque nos congregábamos en la misma iglesia, éramos muy diferentes. Con esto no estoy diciendo que sea malo ser diferentes, sino que realmente lo que nos une es Dios. Si Dios está en medio del hogar, la verdad es que sí podemos construir como Él espera sobre la roca, ¿sí? Pero si no, pues eso no va a ser así. Por favor, las invito a que vayamos a Mateo 7, del 24 al 6, que dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva, aunque llueva cántaros y suban las aguas y las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, dice que no se va a venir abajo, porque está construida sobre el lecho de roca. Dice ahí, pero sin embargo, el que no oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Entonces, ideologías diferentes, por más que éramos cristianos, ¿sí? Entonces, pues si no tenemos nuestro foco en Dios, pues no va a ser fácil. El matrimonio de por sí no es fácil, ¿sí? La diferencia la hace realmente Cristo en el hogar, mis amigas. Esa es la verdad. Cada uno vivíamos como soltero. De hecho, él trabajó, nos casamos, el ingeniero civil trabajó por un tiempo en otra ciudad. Entonces, pues ahí no había unidad, ¿sí? Ahí no había unidad, no nos poníamos de acuerdo, eran muchas cosas, cada uno muy llevado de su parecer. Entonces, pues mi corazón desfalleció al ver su inmoralidad. El divorcio se dio porque hubo falta de perdón, infidelidad, maltrato, egoísmo, tacañería. Yo siempre digo que uno no se separa por una cosa, ni por una pelea, sino pues por la suma de muchas cosas. Entonces, él era un hombre que no se sometía a Dios, que no me llevaba a Dios tampoco a mí. Ahora vive pues con su nueva compañera y ya tienen un niño. Bueno,
Al divorciarme, quiero comentarles que con mucha arrogancia tuve pensamientos de yo puedo sacar a mi hijo sola y lo puedo sacar adelante. Me tocó ser papá y mamá, pero error, amigas. Uno no puede ser mamá y papá. Yo fui diseñada para ser mamá. Ese es mi rol. Ese fue el diseño que Dios te dio. Tú no puedes reemplazar esa figura. Es muy orgulloso decir que yo puedo o que yo voy a tomar ese rol o ese papel. Dios te creó mujer y mamá y hasta ahí puedes hacer, ¿sí? También pensé, ahora sí me voy a conseguir a alguien que me quiera, que me valore y a veces salimos muy rápido a querer eso. Pero error, mis amigas, es importante tomarse un tiempo, un buen tiempo para sanar esas cosas, para perdonar, para olvidar, para volver a arrancar. Y yo sí que he aprendido de eso. Pero ¿saben qué les cuento? Que esto me ha permitido ayudar a otras mujeres. Entonces, si lo que has aprendido puede ayudar a otros, por favor no lo calles, ¿sí? Cuando nos separamos por alguna extraña razón, aparecieron hombres, a hombres que antes no nos miran, no nos invitan, y hablo en plural porque es que eso nos pasa a las mujeres divorciadas, nos asedian, sí, eso pasa, eso es normal que pase. Y pues hay heridas que son rasponcitos y hay heridas que son cicatrices. Hay personas que tienen buena cicatrización y hay otras que nos demoramos, que nos demoramos en que esas heridas cicatricen. Por eso yo les recomiendo, mujer, si estás pasando por un tiempo así o algo así, que te tomes el tiempo para que esa herida cicatrice. Amigas mías, las heridas toman tiempo. Entonces, no dejamos sanar cuando ya nos estamos metiendo en otro problema, ¿sí? Nos hacen, nos hacemos daño a nosotras y les hacemos daño a otras personas, porque nuestro corazón no está resuelto. Dirás, ay, Patricia, tan exagerada. Créanme, yo lo aprendí con dolor. Además, analicen por qué pues la separación, o sea, es algo doloroso, ¿sí? Y pues la idea es que nos tomemos ese tiempo para pensar, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué yo tuve culpa? Porque el matrimonio es de dos, no es de una sola persona. O sea, no solo él tuvo que haber tenido la culpa, ¿sí? En algo yo también tuve que haberme equivocado, ¿sí? Entonces, que nos tomemos ese tiempo para analizar bien por qué se acabó esa relación, por qué acabó el divorcio. Bueno, y sigo con la historia. En esos 4 años de divorcio me dediqué a qué, sobre todo yo, a trabajar. A mi hijo, a llevar a mi hijo a los cursos de compensar los sábados y domingos, a terminar de pagar la casa, a ir a la iglesia. Cuando el papá del niño se lo llevaba, entonces yo hacía planes con mis amigos de la iglesia. Y saben una cosa, yo pienso que en este tiempo mi hijo me protegió, el llevarlo a los cursos, el pasar tiempo con mis amigos de la iglesia, todo eso me protegió, ¿sí? Por eso valoro profundamente las amistades en la iglesia, a mi familia también, que me decían, no, hagamos tal cosa, hagamos un plan, sino que a veces cuando nos separamos nos queremos alejar hasta de la familia. Pero yo siento que eso me protegió mucho. Entonces, por eso valoro tanto pues las amistades de la iglesia que me llevaban a que oráramos, a que pudiera hablar de ese dolor tan tremendo que tenía y no irme por allá a donde no debía estar. Sin embargo, como pues despuésito de los 4 años de divorcio, un compañero de la oficina se ofrece a llevarme a la casa porque vivíamos cerca y se crean lazos y nos damos un beso. Pues claro, las hormonas que estaban tranquilas se alborotaron, chicas. Yo además no veía, como se dice, ninguna opción en la iglesia. A veces somos juzgadas por ser mujeres separadas. Y yo la verdad me desenfoqué.
pero gracias a Dios confieso lo que me estaba pasando y retomo mi camino. Amigas, es fácil desenfocarse, es fácil no tener paciencia, tomar el camino fácil, pero el verdadero amor nos lo da Dios. Nadie más, ningún hombre va a llenar ese vacío, ni los hijos, ni la familia, o sea, no, lo único es Dios. Y las invito a que vayan al Salmo 32:5. ¿Por qué? Porque el poner lo que nos está pasando en la luz, ponerlo, de contarlo, ¿sí? Es muy, tiene mucho poder. Dice, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Entonces, si se dan cuenta, el poner a la luz lo que nos está pasando, ¿sí? Porque es normal que gente nos invite a salir o quiera, o incluso nosotros mismos digamos, no, si esto me pasó en la iglesia, ¿sí? Y le echemos la culpa a la iglesia o a un hombre, ¿no? Eso es causa de las decisiones que nosotras tomamos. Bueno, también quiero contarles que Dios actúa de varias maneras y utiliza a veces a personas para decirnos cosas. No sé si les ha pasado. Pues siento que Dios utilizó a mi mejor amigo para decirme que él me veía trabajando mucho y que David no necesitaba el gran colegio, el plan complementario, los cursos que yo le daba, que yo pagara a alguien que lo cuidara, en fin, él me dijo, él te necesita a ti. Ay, eso me sonó muy duro. Yo no sé si se alcanzan a dimensionar eso, pero era muy cierto. Mi hijo tenía 4 años y a esa edad es muy importante acompañar a nuestros hijos. Recuerden que fui criada para trabajar, entonces también reconozco que trabajar es fácil, pero criar eso no es fácil, ¿sí? Pero si Dios nos da el privilegio de ser mamás, pues debemos asumir ese rol con responsabilidad. Bueno, también súmenle que ya para esa época yo llevaba 13 años trabajando en esa empresa y ya por alguna razón ya no disfrutaba tanto lo que hacía. Entonces, ¿qué pasa? Que decido renunciar a mi trabajo de 13 años y me voy a trabajar con mi mejor amigo por menos dinero, por menos tiempo. Para muchos eso fue una locura. Hoy, años después, pienso que fue otra de esas buenas decisiones que Dios respaldó. Porque estar con mi hijo fue muy acertado. Fue una gran etapa donde digo que yo realmente conocí a mi hijo. Yo no lo conocía, yo le daba cosas. ¿Mm? Entonces, amigas mías, muchas veces con las mejores intenciones cometemos los peores errores. Mi hijo hoy tiene 10 años y hemos podido salir adelante con la ayuda de Dios, de mi familia, de los amigos y de mi mejor amigo. Y no nos ha hecho falta nada. Amigas, tantos años en la iglesia, llevo 20 años, ahorita en junio cumplo 20 años, y tantos años en la iglesia, y las escrituras empiezan a tener más sentido en mi vida apenas en esa época. ¿Mm? Y quiero invitarlas a que vayamos a Primera de Timoteo 2:15, por favor, porque son las escrituras, si se dan cuenta, las que empiezan a transformar, empiezan a hacerle a uno eco en la cabeza. Dice, pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Esta fue otra escritura que a mí, ay Dios mío, transformó mi corazón. Amigas, podemos llevar años asistiendo a una iglesia, orando, leyendo y no entender nada. Eso me pasaba a mí. Eso fue lo que me pasó. ¿No?
Entonces, pues esta escritura me exhorta a mí y a cualquier mamá, no importa la edad que tengamos, eh, y quién más sino Dios te puede enseñar a ser madre. Por eso yo las invito que antes de que abran sus Biblias, le pidan a Dios sabiduría y entendimiento, ¿vale? Bueno, sigo con la historia. Y como Dios es generoso, bueno, protector, despertó en un sentimiento entre mi mejor amigo y yo, y nos ennoviamos. Imagínense, un hombre con temor de Dios. Nos conocíamos de años, un regalo de Dios. Sin embargo, para él era difícil que yo era una mujer separada que tenía un niño. Para él era difícil y está bien, no pasa nada. Yo lo sabía porque éramos amigos. Sin embargo, decidimos ennoviarnos. Bueno, con todo lo que había pasado, pues esto pintaba diferente. Fuimos novios por cerca de un año, yo ansiosa de casarme y de que David tuviera una figura paterna, muy apurada por el tiempo, porque ya en esa época tenía 42 años. En fin, con unas presiones que nadie te pone, solo tú te pones. Pero luego de un año de noviazgo, yo no podía cegarme a lo que estaba pasando. Yo lo veía inseguro, pensativo, no determinado. Entonces decido terminar esa relación, pensando en yo amo tanto a este hombre que pues que me parece mejor que terminemos. Pero también me doy cuenta que pues que yo soy una princesa de Dios, yo soy una creación divina y que yo también merecía a alguien que me amara, sin dudas, que estuviera determinado, que aceptara a mi hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Pues muy de rodillas, oro, le pido a Dios que me ayude y renuncio a mi trabajo y pues renuncio a mi noviazgo. ¿Y se acuerdan del libreto? Profesional, casada, buen trabajo, hijos, carro, buena persona que iba a la iglesia. Todo eso en busca de la felicidad. Pues a estas alturas, mis amigas, yo ya estaba divorciada, sin trabajo, sin novio, sin carro, porque en el divorcio él se quedó con el carro. Y llega la pandemia, pues tocó mandar el libreto al carajo y replantear muchas cosas. Esta etapa de mi vida la llamo la más dolorosa, pero la mejor. Y ya les cuento por qué. Aprendí que Dios no te quita cosas, Dios te da otras cosas. Y muchas, si no todas las cosas que me ocurrieron en el pasado fueron producto de mis decisiones. Recuerda que Dios nos da el libre albedrío y fueron días pues de mucho dolor y llanto en el tiempo de la pandemia, pero fue la manera que Dios usó para llamar mi atención y pude experimentar y reconocer que Dios es mi consolador. Interesante, ¿no? Como decía el Salmo 18 que lo cantaron al principio, dice que Dios es mi Señor, mi consolador, mi roca fuerte. Pues yo lo pude experimentar, mis hermanas y mis amigas que hoy nos visitan, que como dice la escritura, Él es más que suficiente, Él no nos falla, las personas sí, así son. Él es quien te ama, te consuela y sobre todo te es fiel. Él ha estado allí siempre. También me permitió ver que mi orgullo, mi envidia, mi terquedad fueron las que me llevaron a tomar esas decisiones erradas, ¿sí? Y incluso a sufrir cosas. Pero bueno, Dios es tan bueno. Y al fin hago un pare, ¿sí? Me doy cuenta de que estoy tan cansada de hacer las cosas a mi manera. Y al fin le pregunto a Dios, muéstrame cómo es a tu manera. Ayúdame a obedecerte, porque esa es la otra. Dios le muestra a uno, pero a veces uno no obedece. Entonces, pues le pido como ayúdame.
porque lo otro que pasaba era que uno en 20 años, pues se sabe las escrituras, ¿cierto? Pero muchas no las aplicaba o no las entendía. Y la pandemia fue para mí una bendición. Yo empiezo a orar, a ayunar, a pedirle entendimiento, sabiduría, y él empieza a revelarme. Empiezo a pedir ayuda, a ser humilde, pedir ayuda para que me explicaran algunas escrituras que yo no entendía. También eso pasó. Y te das cuenta que las escrituras es la única manera de conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Él nos dejó las escrituras para que lo conozcamos cada vez más. Les pido el favor que me acompañen en Mateo 5:3, ¿sí? Porque pues esta escritura me llevó como 3 meses entenderla y la había leído muchas veces. Mateo 5:3 dice, Dios bendice a los pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Sí? Ser pobre en espíritu es entender esa necesidad que tenemos de Él, de que Él nos guíe, de que Él nos muestre, de sentirnos como, no puedo, porque el mundo te dice, tú sí puedes, vamos, mujer, empodérate, ¿sí? Y es acá como bajar los brazos y decir, no sé, o sea, quiero experimentar, quiero saber cómo es a tu manera. Entonces, fue una etapa hermosísima, la pandemia para mí, no sé, para muchos yo sé que fue difícil y no quiero ir en contra pues de su sensibilidad y eso, pero para mí fue eso, para mí fue una bendición. También les pido que me acompañen a Romanos 12:2, que dice, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. ¿Mm? Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Sí? También muchos meses le oraba, Dios, ¿cómo así que esto me duele? Estoy sufriendo. Y tu palabra dice que es buena, agradable y perfecta. Entonces yo decía, te creo que es buena, te creo que es perfecta, pero agradable no, pero ya después entendí. Sí, es agradable aprender a esperar en Dios, tener paciencia, sí, poder disfrutar del amor, de su amor, experimentar su generosidad. Eso es increíble. Yo les pido hoy que no me crean, no me crean. Yo les pido que vayan, que se arrodillen, que abran su corazón delante de Dios y empezarán a ver pues todas las maravillas. Bueno, mis niñas lindas, yo ya tenía para esa época 44 años cuando pasó eso. Nunca es tarde para que hagas un pare, para que dejes de correr. Siempre se vale empezar de nuevo. Bueno, acá quiero citar a Facundo Cabral que dice, hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. Pues así es, puedes empezar de nuevo. Como ejercicio me gustaría que te preguntaras y reconocieras en toda tu vida dónde ha estado presente Dios. Porque Dios conmigo ha sido muy fiel. Él no me ha dejado a pesar de que yo he hecho tantas cosas. Él ha sido fiel. Y yo hoy quiero que se lleven también eso en el corazón. La fidelidad de Dios. Él no te falla. Él no te falla. Los hijos nos pueden fallar, el esposo, la familia, los amigos nos pueden fallar, pero Dios no, Dios es fiel. Bueno, entonces yo pude ver que aún en el divorcio, en el tiempo del desempleo, en fin, Dios estuvo ahí cuidándome, protegiéndome, sanándome, supliendo mis necesidades, ¿sí? Entonces fue el Espíritu de Dios quien me iba llevando con fe. También algo que he aprendido es, no, pero es que a veces me falta la fe. Pues la fe empieza cuando tú reconoces que no tienes fe. Ahí empieza. Bueno, les pido el favor que vayamos a Primera de Corintios 10:13, por favor. Dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no puedan soportar humanamente y pueden ustedes confiar en Dios,
que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. También las invito a que vean las escrituras en otras versiones. Hay otra versión que dice, las tentaciones que que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Recuerda, lo que te pasa a ti, le pasa también a otras personas. Y Dios es fiel. No permitan que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Él no va a permitir que la tentación sea mayor. Entonces solo es creerle a Dios, es creerle a Dios, ¿sí? Bueno, y con eso pues quiero detenerme un momentico en la dificultad. Si se dan cuenta, la dificultad no es tan mala, hay que abrazarla, en el sufrimiento hay mucho aprendizaje. Entonces yo las invito que aunque duela, ahí hay aprendizaje. Cuando algo esté pasando, digan, uy, hay mucho aprendizaje aquí. Bueno, continúo la historia ya para terminar, para no dejarlas así. Espero que no estén cansadas. Luego de cerca de un año de separados con mi mejor amigo, que ya les conté que fue doloroso, pero lo mejor que pudimos hacer los dos coincidimos con eso, que fue un muy buen tiempo. Pero en ese año Dios trató mucho mi corazón, sacó a la luz mi pecado, mis verdaderas intenciones, y para él también fue bueno porque se le presentaron varias personas en su vida, tuvo tiempo para pensar si eso era lo que realmente quería. Formar una familia con una mujer divorciada y que tenía un hijo, ¿se acuerdan? Porque eso no iba a cambiar. Y hoy con mi esposo, pues reconocemos que ese tiempo nos ayudó a los dos a revisar profundamente qué era lo que queríamos y si realmente queríamos pasar el resto de nuestra vida juntos. Pero hoy entiendo que eso lo teníamos que vivir individualmente. Entonces, pues bueno, nos casamos, gracias a Dios. Hablamos después de ese año y ya él muy resuelto, ¿cierto? Entonces, pues ya decidimos casarnos, llevamos 7 meses de casados para la gloria de Dios. Y bueno, pues empezando una nueva vida de una manera pues diferente. Dios nos regaló la oportunidad también pues de casarnos y de estar juntos. Entonces eso ha sido pues muy, muy especial, un regalo de Dios, pero sabemos que si Dios no está aquí entre nosotros, pues, pues eso no va a funcionar. Entonces, pues sí quería como contarles mi historia y cómo realmente pues Dios y las escrituras y su fidelidad es lo que aquí me ha sostenido. ¿Sí? Entonces, chicas, espero que pues esto también les sirva, que se enamoren de las escrituras, que recuerden que Dios sí es fiel, es bueno, generoso, transforma, y Él es el único y la gloria pues sea para Él. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Patti. Pues buenas noches, estamos acá desde Pitalito.